Las personas que nos siguen en las redes sociales, gracias por acompañarnos en estos estudios. Llegamos a la sesión 13, nos queda solamente esta sesión y la próxima semana estaremos terminando nuestro estudio de espiritualidad emocionalmente sana. Así que vamos a esta sesión número 13 y quiero abordar este tema: crece como un adulto emocionalmente maduro. Durante todo el transcurso de este estudio hemos estado hablando de una espiritualidad emocionalmente sana, emociones sanas, espiritualidad sana, crecer en relación para con Dios, pero también crecer en relación a nuestra persona, conocernos a nosotros para así poder profundizar en nuestra relación con Dios. Si no somos honestos con nosotros mismos, vamos a tener una relación tóxica con Dios y vamos a tener una relación tóxica con las personas. Es necesario conocernos, saber quiénes somos, para así conocer a Dios realmente como Él es. Y parte de este estudio nos ha empujado, nos ha dirigido a que el Señor nos permita revelar cuáles son estas emociones, como decía el pastor, que entendemos que el Señor tiene el poder para sanarlas, pero que en muchos de nosotros lo ha permitido porque es el medio que el Señor utiliza para acercarnos a Él, para profundizar en Él, para afianzarnos en Él. Entonces llegamos a este punto de cómo ser un adulto emocionalmente maduro. Tal vez recordará que en una de las sesiones hablábamos sobre los cristianos que tienen 20 años dentro de la iglesia, pero que eso no los convierte en cristianos de 20 años, porque probablemente han estado repitiendo y ciclando situaciones en su vida que no han sanado, que no han permitido que Dios sane, que no han permitido que el Señor y que el Espíritu Santo sane, y en lugar de ser cristianos de 20 años, son cristianos de un año 20 veces. Entonces la cuestión es cómo ser una persona, un adulto emocionalmente maduro para acercarme a una espiritualidad emocionalmente sana. Lo vimos en una de las sesiones y lo recapitulamos. La meta de la vida cristiana es amar bien. Esa es la meta de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a eternidad, pero dentro de ese trayecto tenemos nosotros una vida, y cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando confiamos en el sacrificio de nuestro Señor, en la obra de redención, y depositamos nuestra fe en Dios, entonces comienza una vida cristiana. Y esa vida cristiana tiene como fin, o tiene como propósito, o como meta, amar bien. Usted recuerda en el sentido de lo que es la iglesia, y veíamos este pequeño círculo de la espiritualidad emocionalmente sana, una espiritualidad contemplativa y una salud emocional, y en eso se centra la meta. La meta del creyente, la meta del cristiano es amar bien a Dios, amar bien a otros, amarme bien a mí. Y es donde convergen, es donde se cruza la espiritualidad contemplativa, mi tiempo de devoción, mi acercamiento a Dios, mi crecimiento espiritual, a la par de amar a las personas con una salud emocional, dejando de ser inmaduros emocionalmente para poder tratar con las personas. Entonces, entendiendo esto, no se trata solamente de amar a Dios, sino que se trata de tener la capacidad de amar a los demás y amarme a mí mismo con esa madurez emocional y con esa madurez espiritual. Habiendo dicho esto, para llegar a esa madurez, porque creo que hemos desarrollado este estudio y estamos aquí porque nos interesa ser esas personas espiritualmente sanas, emocionalmente sanas. Entonces, para llegar a esa madurez necesitamos aprender, necesitamos practicar y necesitamos integrar. ¿Y qué es lo que necesitamos aprender, practicar e integrar? Capacidades en nuestra vida cristiana, porque insisto, la vida cristiana tiene como fin o como meta amar y amar bien. Entonces necesitamos como cristianos aprender, practicar e integrar a nuestra vida cristiana capacidades. ¿Y cuáles son estas capacidades? Hablar con respeto, porque déjeme decirle, hay cristianos de 20, 15, 30, 40, 50 años que siguen hablando, faltándole el respeto a las personas. Y probablemente han aprendido sobre el respeto, pero no lo practican. Probablemente hemos aprendido sobre el respeto, pero no lo integramos a nuestra vida, o lo integramos en ciertas ocasiones o con ciertas personas. Pero para tener una espiritualidad emocionalmente madura, para ser emocionalmente maduros, necesitamos aprender, practicar e integrar estas capacidades. Hablar con respeto. Respetar a las personas cuando estamos hablando. Número 2, escuchar con empatía. Y aquí en escuchar, el autor menciona un consejo que es muy práctico,
que es hablar menos y escuchar más. Por ahí decían o dicen las personas que Dios es tan sabio que por eso nos dio solamente una boca y dos oídos, porque nuestra responsabilidad es escuchar más de lo que hablamos. Y cuando escuchemos, no solamente oír a las personas, sino escuchar, prestar atención. Y cuando prestemos atención, hacerlo con empatía, hacerlo desde el lugar donde la persona puede estar hablando, puede estar padeciendo, puede estar incomodándose. Entonces tenemos la capacidad, o buscamos la capacidad más bien, de hablar con respeto, de escuchar con empatía. Número 3, de resolver los conflictos con justicia. También lo vimos durante las sesiones. El Señor en la palabra nos enseña a no huir del conflicto, porque hemos mal espiritualizado la cuestión del conflicto y usamos pasajes como hemos sido llamados a buscar la paz, a encontrar la paz. El Señor es el príncipe de paz, por eso tenemos que pacificar todas las cosas, pero mal espiritualizamos porque huimos del conflicto en lugar de afrontar el conflicto. Y el Señor Jesús dejó bien claro en su ministerio que cuando había una situación que se tenía que tratar, aunque hubiera un conflicto, el conflicto se enfrentaba. Muchas veces hemos evitado conflictos por tratar de mantener la paz y por evitar un problema cuando el problema está ahí. Cuando el problema se hace más grande, cuando el problema se va tergiversando y va acaparando otras áreas de nuestras vidas. Por eso debemos aprender, insisto, practicar e integrar, resolver los conflictos, no evitarlos, no darles la vuelta. Hay un problema, vente, vamos a hablar. Estoy enojado, ok, deja que se te baje el enojo, y cuando se te baje el enojo, venimos y platicamos. Mi papá tenía una frase que la acuñé yo y pues ahora yo la repito con mis hijos. Cuando estaba enojado por algo y no se podía hablar o no podíamos tratar, al rato llegaba y cuando me veía que ya estaba más tranquilo, mi papá llegaba y me decía, ya se te pasó la rata. Esa era la frase que utilizaba, como ya se te pasó el coraje, ya se te pasó el enojo, y entonces podíamos hablar. Al menos yo me considero una persona que cuando estoy enojado no me gusta entrar en un conflicto, no me gusta atender un conflicto, porque siento que mi emoción de enojo me va a hacer decir cosas que van a lastimar a las personas, y lo voy a hacer con la intención de lastimar a las personas. Así que yo he optado, cuando hay un conflicto, alejarme, no en el sentido de huir del conflicto, sino alejarme para tranquilizarme, para meditar, para pensar, para buscar al Señor, y entonces después de esto ir y atender el conflicto. Y esta es una de las cosas difíciles, porque en algún momento se lo platicaba y soy honesto con usted, me escondía detrás de esto y muchas veces lo hacía para evitar el conflicto. Decía, no, es que estoy enojado, y así me iba y ya no hablaba. Y cuando regresaba, que se me había pasado la rata, trataba de que las cosas siguieran como si nada hubiera pasado. Pero eso no es resolver el conflicto, eso es huir al conflicto con enojo y decir, no, es que estoy enojado, ahorita no voy a tratar nada. Pero cuando regreso tranquilo, no afronto esa situación. Cuando regreso tranquilo es, oye, vamos a platicar de esto porque eso que se hizo no estuvo bien. Y hacerlo con justicia. Porque también tenemos uno de los aspectos que creo que nos caracteriza a todos. Somos buenos para defender nuestro punto y estamos dispuestos a morirnos en la raya por defender nuestro punto. Pero eso no es resolver con justicia. Porque resolver con justicia es entender que muchas veces no voy a tener la razón, que muchas veces no estoy en lo correcto. Y si somos justos, tengo que atender y decir, tienes razón, me equivoqué. Tienes razón, no tuve que haberlo dicho. Tienes razón, no fue la forma correcta. En otras ocasiones tendremos la razón y justamente podremos decir, es que te lo tenía que decir, porque si no lo decía, eso nos iba a generar más problemas. Pero tenemos que aprender a vivir así, a practicarlo así, a integrarlo a nuestra vida cristiana. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Levanten la mano. Ok, debemos, todos nosotros tenemos el compromiso de aprender a hablar con respeto, aprender a escuchar con empatía, aprender a resolver los conflictos, no huir de ellos, sino resolverlos y resolverlos con justicia. Y esta tarde o esta noche me quiero enfocar en este aspecto, que es descubrir las expectativas escondidas, porque esto es lo que genera mucho problema y mucho conflicto en nuestras vidas. Y ese conflicto no nos permite ser personas maduras. No nos permite llegar a esa madurez a la que el Señor nos ha llamado a que lleguemos. Esa madurez que nos va a ayudar a crecer en nuestras emociones y que nos va a ayudar a crecer en nuestro espíritu, para que podamos ser personas espiritualmente maduras, espiritualmente sanas. Por eso es necesario aprender a crecer como un adulto
emocionalmente maduro. Ahora, para hablar sobre las expectativas, lo hago mencionando esta frase: eso o tú. Y no me refiero a un chantaje de decir o es eso o eres tú, o escoges eso o escoges a la persona. No, quiero profundizar un poquito en ese sentido y en lo que el autor nos menciona con base a las expectativas, Y hablando de una espiritualidad emocionalmente sana, siendo honestos con nosotros mismos, quiero preguntarles: ¿a cuántos les gusta el chismecito? Levante la mano. Los que no levantaron la mano, me imagino que son esos que cuando hay un accidente en el tráfico, no voltean a ver. Van manejando y si hay un accidente, ellos dicen: no me interesa. Son aquellos que dicen: oye, ¿ni sabes qué pasó? No me digas, no quiero saber. Todos los que no levantaron la mano son de esos, ¿verdad? Porque creo que a mí me gusta el chismecito. Está dentro de mí, está dentro de nosotros. Pasa algo y vamos a ver, ¿y qué pasó? Fíjate, y hasta le inventamos y le ponemos de nuestra cosecha. Bueno, hablando del chismecito santo, fíjese que el otro día me di cuenta que iba pasando una persona y lo pararon. Lo pararon unos sujetos, le robaron todo lo que traía, todo, absolutamente todo lo que traía, lo despojaron de todas sus pertenencias. Y luego, después de haberle robado todo lo que traía, le pusieron una golpiza terrible, una golpiza que daba espanto ver esa golpiza. Lo dejaron tirado, casi muerto al pobre. Y fue una historia que escuché, fue algo que escuché que me impactó mucho. Ahora, esto ha sucedido más de lo que nos imaginamos. Esto de las personas robando, esto de las personas golpeando y dejando tiradas, medio muertas a las personas, ha sucedido más de lo que nos imaginamos. Esto trasciende al tiempo. Es más, mire, de este chismecito del que le hablo, Jesús lo utilizó en una parábola. Y es tan trascendente en el tiempo porque Jesús utiliza parábolas en su tiempo para hablar a las personas y que entiendan cuál es la esencia del mensaje. Las parábolas son relatos cortos, relatos entendibles, pero relatos contemporáneos a las personas. Entonces imagínense, Jesús habla de esta parábola mencionando un hombre que iba caminando, que le despojaron de todas sus pertenencias, que lo golpearon y que lo dejaron tirado casi muerto. ¿Usted sabe de qué parábola estoy hablando o a qué parábola me refiero? A la parábola del buen samaritano. Una historia perturbadora, pero que tiene un giro poco inusual y que nos insta y nos llama a nosotros como cristianos a aprender, a integrar y a vivir como unas personas emocionalmente y espiritualmente maduras. Quiero que vayamos, la parábola de la que hablo es la del buen samaritano, y quiero que vayamos a Lucas capítulo 10, verso 25 al 37. Como son algunos versos, no los puse en la pantalla, quiero leerlos. Si usted los tiene en su Biblia, Nueva Traducción Viviente, la escritura dice así: cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Si la historia hubiera quedado ahí, esta persona hubiera quedado como una persona entendida, como una persona sabia, como un buen cristiano que ha aprendido que la meta del cristiano es amar y amar bien. Amar bien a Dios, amar bien al prójimo, amarme bien a mí. Si hubiera terminado la conversación ahí, hubiera estado bien. Pero lo que hace esta persona que interroga a Jesús como maestro es dar pie a esta parábola que Jesús nos regala en las Escrituras. Verso 29 dice: el hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús utiliza la parábola del buen samaritano. Verso 30, Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino.
Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo, es decir, un levita, pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado, y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva, y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata, es decir, 2 denarios. Y abro un pequeño paréntesis aquí: un denario equivalía a la paga de un obrero por la jornada completa de trabajo. Es decir, todo un día de trabajo de un obrero equivalía a un denario. Y esta persona, este samaritano despreciado, porque usted recuerda que históricamente y culturalmente los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Había un choque cultural desde muchos años, y por eso en la parábola Jesús lo refiere así: un samaritano despreciado. Un samaritano que no era bien visto, pero que al momento de ver la necesidad de uno se acerca y paga el salario de un obrero en relación o lo que equivale a 2 días de trabajo. Y estos 2 denarios o estas 2 monedas de plata se las dio al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, que era una muy buena cantidad, dice, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, Jesús le pregunta a este que lo había cuestionado en primera instancia: ¿cuál de los 3, el sacerdote, el ayudante del templo o el samaritano despreciado, te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. Esta historia es interesante porque, hablando sobre las expectativas y hablando sobre personas maduras emocionalmente y espiritualmente, el autor nos refiere esta parábola para hablarnos de lo importante que es aprender a atender las necesidades de las personas y ver a las personas como personas. Porque uno de los errores que tenemos como cristianos, como seres humanos, pero se agrava más cuando hemos empezado a vivir una vida como cristianos, es que no vemos a las personas como personas. Aparentemente nosotros decimos: sí, pues es la hermana Vero, es el pastor, es Carlos, es Ceci. Los vemos como personas, pero en la forma en la que actuamos con ellos, en la forma en la que nos relacionamos con ellos, nos damos cuenta, o el autor nos dirige a través de la parábola, que no los estamos tratando como personas. Y a eso es a lo que me refiero: eso o tú. Mire, un teólogo, Martin Buber, es un teólogo judío. Este teólogo judío dice que tratamos a los demás como un eso cuando los usamos para llegar a un fin. Tenemos a las personas, yo tengo un propósito, yo tengo un fin, entonces me voy a acercar a ellos, me voy a acercar a él, me voy a acercar a ella para lograr mi propósito. Y cuando yo busco a una persona para completar o para lograr un propósito, estoy tratando y estoy viendo a la persona como un eso, no como un tú. Y teológicamente así se refiere, dice: tratamos a los demás como un tú cuando reconocemos que son creación de Dios, que es un ser humano hecho por Dios, y los tratamos con dignidad y los tratamos con respeto. Aún en medio de cualquier situación, aún en medio de cualquier circunstancia, si nos llamamos cristianos, debemos aprender a tratar a las personas con dignidad y con respeto. Pero la mayor parte del tiempo tratamos a las personas como eso, porque son alguien que nos puede ayudar a completar o a lograr algo. Por ahí escuché una frase que decía que las personas no son afines a ti, son afines a lo que pueden lograr de ti. Y cuando esa afinidad que tienen contigo ya no puede ser resuelta, es decir, si se acercan contigo es porque les puedes proveer, porque les puedes ayudar, porque pueden conseguirte, porque pueden hacer, pero cuando eso ya no se puede lograr, entonces esas personas se alejan de ti. No sé si usted se ha dado cuenta que hay personas que lo buscan y luego de repente se alejan.
Y uno se da cuenta muchas veces que las personas se acercaron a uno porque en esa afinidad no era la afinidad con uno, sino con lo que representaba uno. Es decir, se acercaban a usted porque usted es muy buena cocinera, entonces tenían hambre y sabían que ahí podía satisfacer su necesidad. Cuando alguien más le pudo resolver esa necesidad, se alejaron de usted porque ya esa afinidad no era tan necesaria. Entonces, eso es a lo que el teólogo judío se refiere. Tratamos a las personas como como algo, cuando estamos buscando un propio beneficio, cuando buscamos llegar a un fin que es para nuestro propio propósito, propio beneficio. Cuando tratamos a los demás como un tú, es cuando los reconocemos como creación de Dios, y más aún, cuando han aceptado y entregado su vida a Cristo como hijos de Dios. Porque muchas veces nosotros tenemos una jerga religiosa que entre nosotros nos comunicamos como hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el sacrificio de Cristo nos ha hecho que tengamos un Padre celestial. Y si tenemos un Padre, entonces nosotros somos hermanos espirituales. Y nos tratamos, hermano, Dios le bendiga, hermana, Dios le bendiga. Pero muchas veces no tratamos ni con dignidad ni con respeto al hermano. Entendemos que es hijo de Dios, pero no lo tratamos como hijo de Dios. Y más a las personas que no conocen de Dios, no los tratamos con dignidad, no los tratamos con respeto. Atentamos al testimonio de la Escritura cuando a las personas no las tratamos con esa dignidad y con ese respeto. Ahora, ¿qué le parece si nos ponemos en los pies del sacerdote? Y en la parábola que Jesús utiliza, dice la Escritura que iba este sacerdote y que vio a este judío. Insisto, samaritanos y judíos no se llevaban bien, chocaban. Culturalmente no había forma de que estuvieran juntos. Pero el hombre golpeado, Jesús en su parábola dice que es un judío. Y cuando el sacerdote que es judío ve a ese hombre que está herido, que está casi muerto, dice que se cambia de lugar para no estar tan cerca y se va de paso. Pongámonos en los zapatos del sacerdote. ¿Cuáles serían sus razones para pasar de largo y no ayudar? ¿Cuáles serían sus justificaciones para ver la necesidad, pasar de largo y no ayudar? Quiero que piense, que medite. ¿Qué pensaría usted? Voy tarde al trabajo, tengo que llegar a la iglesia, tengo otros compromisos, no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo la forma de ayudarle, no tengo la manera de hacerlo. Ahora surge otra interrogante. El sacerdote lo vio y se fue de paso. Y la otra interrogante que surge, ¿qué fue lo que vio o lo que sintió el samaritano que no vio ni sintió el sacerdote ni el levita? ¿Qué fue lo que lo hizo detenerse? ¿Qué fue lo que le hizo gastar sus recursos, gastar su tiempo en esta persona? Y la palabra que Jesús utiliza es compasión. Ahora, dice que la compasión es el sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. Él vio, se identificó y entonces actuó. Él vio la necesidad, se identificó y con ternura lo trató y lo atendió. ¿Cuántas veces hemos pasado de largo y cuántas veces el Señor nos ha llamado a que ayudemos a alguien? Ahora, quiero hacerle una siguiente pregunta. ¿Recuerda algún momento en el que a usted lo vieron bajo una perspectiva negativa? ¿Recuerda un momento donde lo trataron inferiormente? ¿Donde pasaron de largo cuando usted tenía una necesidad que le estaba lastimando el alma, que le estaba lastimando el corazón, que le estaba perturbando la mente y que las personas se dieron cuenta de su necesidad? Que tal vez tenía una necesidad emocional, que tal vez tenía una necesidad espiritual, que tal vez tenía una necesidad física en cuanto a su salud o una necesidad económica, y las personas lo vieron y se pasaron de largo. O utilizaron, si me permite decirlo coloquialmente y así tan crudo como es, la vieja confiable del cristiano diciéndole: voy a orar por ti. Pero no atendieron la necesidad. Vieron la necesidad, pero no la atendieron. Un pastor dijo que lo mejor que podemos hacer por las personas es orar por ellos.
pero no es lo único que podemos hacer. ¿Cuántas veces nos hemos sentido nosotros así? Que hemos tenido una necesidad y que las personas han pasado de largo. Que hemos estado en una situación difícil y que las personas han avanzado. Ahora, si usted ha estado en eso, ¿cómo se sintió? ¿Cómo se sintió estar en esa situación difícil, vulnerable, triste, en esa situación de dolor y ver que las personas pasaron, que las personas se alejaron y que las personas siguieron? Y lo pregunto porque por eso es importante aprender, practicar e integrar a nuestra vida cristiana las capacidades para hablar con respeto, escuchar con empatía, resolver los conflictos justamente y descubrir las expectativas escondidas que tenemos respecto a los demás. Porque es justamente el tema en el que estamos priorizando y profundizando un poco más. ¿Cuáles son los pretextos con los que luchamos hoy cuando se trata de amar a nuestro prójimo y de amarnos a nosotros mismos? ¿Cuáles son los pretextos que nos hacen cambiarnos de lado y hacer como que no miramos en relación a amar a los demás, en relación a atender a los demás, en ver las necesidades de los demás, en profundizar para poder ayudar a los demás? ¿Cuántas veces nos hemos pasado de largo, hemos cambiado de camino para no estar cerca de ellos? La instrucción de Jesús, al igual que la historia y que lo sucedido que le platicaba, trasciende el tiempo y llega hasta nosotros. Que la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros con la instrucción que Jesús le da a este hombre? Ve y haz lo mismo. Esas palabras trascienden hasta nuestros días, trascienden hasta el día de hoy. Ve y haz lo mismo. ¿Estaremos realmente aprendiendo, practicando e integrando el hacer lo mismo con las personas? ¿O no estaremos desarrollando expectativas demasiado altas sobre nuestra vida cristiana, sobre las personas en la iglesia, que estamos pasando por alto y que nos estamos siguiendo el camino sin atender aquello que el Señor nos permite que veamos para que atendamos, que veamos para que hagamos? Ve y haz lo mismo. Ahora, sobre las expectativas, cuando hablamos de las expectativas, y sobre todo en una manera de crecer en el aspecto de amar bien a Dios, amar bien al prójimo, amarme bien a mí, y tratar bien a los demás y tratarnos bien a nosotros como creación, como personas, y no como objetos o fines para propósitos personales. Para eso nos es necesario comprender la forma en la que manejamos nuestras expectativas en relaciones personales. Y esto es bien importante, nuestras expectativas. Ahora, ¿qué son las expectativas? Las expectativas son suposiciones de lo que pensamos que alguien debería de hacer. Todos tenemos expectativas. Son suposiciones de lo que pensamos que alguien debería de hacer. Ahora, cuando tenemos una expectativa sin comprobarla, lo más probable es que estemos tratando como un eso y no como un tú a las personas. Porque ponemos expectativas en las personas y queremos que ellos hagan, estamos esperando que ellos hagan. Pero si somos honestos con nosotros mismos, esas expectativas que ponemos son porque queremos lograr un propósito para nosotros. Es a lo que el autor nos va llevando y nos va dirigiendo, es porque quiero algo que me beneficie a mí. Y cuando yo estoy buscando el beneficio propio, dejo de ver a la persona como un tú, como una creación de Dios, como un hijo de Dios, y lo veo como un algo que me va a servir para lograr lo que yo necesito. Y todos vamos poniendo, se me estoy trabando, expectativas en las personas, en los líderes, en los ministerios, en los pastores, en el cónyuge, en los hijos, en los jefes. Y vamos poniendo todas estas suposiciones de lo que deberían de hacer, de lo que deberían de decir. Y cuando nosotros lo hacemos así, nos precipitamos a conclusiones sin comprobar estas suposiciones. Entonces empieza a tergiversarse nuestra vida y nuestra relación. Ahora, le pregunto, ¿cuántas veces nos hemos enojado con alguien por algo que no le dijimos? Y no lo mencionamos, pero no lo hizo mal y nos enojamos. ¿Cuántas veces se han enojado con nosotros por algo que no supimos que hicimos o que no hicimos?
Usted ha tenido esta experiencia de que de pronto alguien le dice, es que está enojado contigo, y tú, ¿y por qué? No, pues es que no hiciste esto. Pero pues no se me dijo, no me dijeron que hiciera eso, no me pidieron que no hiciera lo otro. Y eso es a lo que las suposiciones, a lo que estas altas expectativas nos van llevando. Ahora, estas suposiciones no cumplidas y que son difusas pueden crear un caos en nuestro entorno, en cualquiera de los entornos. Estas suposiciones de lo que se debería de decir o de lo que se debería de hacer van generando un caos. Yo estoy pensando y esperando que las personas hagan, y en todos los entornos, en la paternidad, en la maternidad, en la vida matrimonial, en la iglesia, en los ministerios, en el trabajo, en cualquier sector. Estas suposiciones que no están acordadas van a generar un caos. ¿Por qué? Porque yo estoy esperando que suceda algo que no se ha dicho. Yo estoy esperando que suceda algo que no se ha tratado. Yo estoy esperando que suceda algo que debería suceder, porque yo aquí lo creo y lo veo muy lógico y lo veo muy entendible, pero no está acordado, no está tratado. Ahora, el problema de estas suposiciones, de estas expectativas, es que número uno, son inconscientes. Todos tenemos estas suposiciones y expectativas inconscientes. ¿A qué me refiero con esto? Que podemos tenerlas y no nos damos cuenta hasta que alguien nos decepciona. Y cuando nos sentimos decepcionados por lo que alguien dijo o por lo que alguien hizo, nos sentimos lastimados y nos damos cuenta de que era una suposición inconsciente que teníamos, porque no era algo en lo que pensábamos, pero cuando hicieron algo que nos faltó, que nos dañó, que nos lastimó, ahí se activó y dijo, es que yo esperaba más de él. Es que yo no esperaba eso de ella. Y son inconscientes. Número dos, son poco realistas. La presión de este mundo nos lleva a desarrollar estas expectativas fuera de la realidad. La televisión, las historias, Hollywood nos ha llevado a crear expectativas de cómo debería de ser el matrimonio. Ahorita hacer iglesia o cuando vivimos toda esta situación en la pandemia que nos obligó a convertirnos en una iglesia un poquito más digital, nos llevó a entender y a ver y a conocer diferentes iglesias. Hay muchas personas que dejaron de congregarse en su iglesia porque tuvieron la posibilidad de estar en otra iglesia en línea. Y hay muchas iglesias que tienen recursos y que lo que se alcanza a ver desde la pantalla o desde la televisión es una expectativa muy alta. Y a veces muchas personas que siguen viniendo a la iglesia, vienen a la iglesia con una expectativa de una iglesia de Los Ángeles, de Nueva York, de Centroamérica, que tiene miles de personas. Y a veces son poco realistas, quieren vivir una vida en el matrimonio como lo pintó, como lo dibujó la película de Hollywood. Y son expectativas poco realistas. Número tres, no expresadas. Creemos, insisto, en nuestro pensamiento suena muy lógico y decir, pues es algo que se sabe, es algo que tiene que hacer, es algo que tiene que cumplir, es algo que no tiene que hacer, pero no lo expresamos, no lo pedimos, no pedimos las cosas y luego nos enojamos cuando no hacen las cosas. Pues es que es lógico que lo tienes que hacer, sí, pero no lo expresaste. Entonces tienes la expectativa en alguien o en algo, pero no lo expresas. Y número cuatro, no acordadas, que es necesario acordarlas. El autor menciona y dice que las expectativas son válidas cuando se han acordado mutuamente. Yo espero esto del pastor, pero se lo he dicho, se lo he hablado. No, es que yo espero que me salude, bueno, pero me ha acercado a decirlo. Yo espero que el grupo de alabanza cante esta canción. Se ha acercado a sugerirle, oiga, me gustaría que un domingo cantaran esta canción. Y creamos esta suposición, es decir, no, pues es que la pastora predicó del Espíritu Santo, van a cantar eso. Y no lo cantan y nos, ay, no, pues no cantaron algo que tenía que. Pero no lo mencionamos, no lo decimos. Ahora, por eso necesitamos entender que las expectativas son válidas cuando se han acordado mutuamente. Y quiero que medite un segundo, un minuto, en las expectativas que ha tenido, escuche bien, en la iglesia, en las que ha tenido de la iglesia o que ha tenido con la iglesia. Estas suposiciones en cuanto al ministerio, en cuanto al trabajo, en cuanto a su relación con los hermanos,
en cuanto a la alabanza, en cuanto a la predicación, en cuanto a la limpieza, en cuanto a la iluminación. Todas estas suposiciones o expectativas que ha tenido, quiero que piense en la iglesia, de la iglesia o con la iglesia. Y habiéndole dicho esto, preguntarle, ¿ha sido consciente sobre eso? ¿Ha sido realista sobre lo que se puede? ¿Ha expresado estas suposiciones y las ha acordado con alguien para que puedan convertirse o hacerse una realidad? Cuidemos de nuestras expectativas y acordemos aquellas que sirven para la edificación de la iglesia. Ahora, cierro con esto y vuelvo a la historia. El samaritano no tenía ninguna suposición sobre este hombre que estaba casi muerto. En la historia de Jesús, este samaritano no esperaba nada de ese hombre, no lo conocía, no estaba esperando algo de él. La historia que Jesús nos cuenta nos deja claro que no era un eso para llegar a algo, que era un tú para ayudarlo. Eso era el hombre judío que estaba lastimado para el samaritano despreciado. Ahora, le pregunto, ¿cuántas personas ha puesto Dios en su camino para ayudar? ¿Cuántas veces nos hemos pasado de largo porque tenemos responsabilidades más importantes? Porque esa ayuda no me va a generar ningún beneficio. Porque esa ayuda no me va a generar nada. ¿Puedo ayudarlo? Si alguien me ve que lo ayudo, porque me va a hacer quedar bien delante de las personas. Pero si yo ayudo a alguien para quedar bien delante de las personas, estoy tratando a esa persona como un eso y no como un tú. ¿Cuántas veces nos ha puesto Dios en situaciones, en lugares donde podemos tratar con dignidad y con respeto a su creación y a sus hijos, y nos hemos pasado de largo? Una persona espiritualmente madura está dispuesta a aprender, a practicar y a integrar en su vida cristiana la capacidad de hablar con respeto, de escuchar con empatía, de resolver los conflictos con justicia y de descubrir las expectativas escondidas que tenemos con respecto a los demás. Quiero invitarlos a que se pongan de pie en esta noche. Voy a invitar a los muchachos si pueden venir. Creo que todos nosotros tenemos el deseo de ser personas espiritualmente y emocionalmente maduras. Y me gustaría que de manera práctica esta tarde pudiéramos orar a Dios y decirle: Dios, ayúdame a que estas falsas expectativas que tengo de la iglesia, que tengo de las personas, que tengo de los ministerios, estas falsas suposiciones que hay en mí, que probablemente pudieran ser inconscientes o que no están acordadas o que no están expresadas o que son poco realistas, que me ayudes a ubicarlas. Porque mi deseo es llegar a la meta del cristiano: amar y amar bien. Amarte bien a ti, Dios, amar bien a mi prójimo y amarme bien a mí. A ver a las personas alrededor de mí como un tú y no como un eso. ¿Quieren cerrar sus ojos un momento? Quiero agradecer a las personas que nos siguieron a través de las redes sociales. Gracias por acompañarnos en esta sesión número 13. Nos vemos el próximo martes para nuestro cierre de este curso de una espiritualidad emocionalmente sana. Dios los bendiga.